Vamos a por ello, martes 3 de mayo, ya estamos en este mes de las flores, como les decimos arrancamos La Rioja Directo, ya lo saben todos ustedes, una hora hoy por delante, pues con diferentes temáticas, algunas que nos preocupan y nos alarman, como es el tema de la hepatitis infantil aguda, de la cual vamos a hablar en unos minutos, y también nos vamos a poner las botas de la mano de Chevico con una receta maravillosa, con un producto de temporada, de plena temporada, que es el espárrago. Nos iremos a hacer un poquito de deporte y ayudaremos a los más peques a aprender a leer y a escribir mejor, sobre todo si tienen algún tipo de problema. Eso es un poco el resumen de lo que vamos a tener a lo largo del programa, y vamos a comenzar con una petición que nos han hecho, una petición de ayuda. La Asociación de Amigos de la Historia de Alfaro nos escribió solicitándonos que les echásemos una mano porque están muy preocupados, no quieren que desaparezca la iglesia de San Francisco de Alfaro y corre peligro. Por eso, como decimos, piden a los riojanos y a las riojanas que les echen una mano. Han puesto en marcha un proyecto de micromecenazgo a través de Hispania Nostra para intentar salvar esta iglesia. Hasta allí se ha ido mi compañera Natalia Pérez. Natalia, cuéntanos en qué consiste ese proyecto que han realizado y cómo pueden ayudar sobre todo a las personas, los riojanos y las riojanas. Pues sí, efectivamente, como pueden ver, así se encuentra ahora mismo la iglesia de San Francisco en Alfaro, que corre un grave peligro. Estamos con Enrique Melero, miembro de la Asociación de Amigos de Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos ahora mismo cómo se encuentra la situación de esta iglesia, porque es crítica, ¿verdad? Pues no hay más que verlo, todo como están, los arcos apuntalados, la suciedad, los escombros por todos los sitios, y estamos ahora pues en un vacío total de ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces lo primero que queremos hacer es desescombrar toda la iglesia, y a partir de ahí pues ver con el patronato, siempre de la mano del patronato, puesto que son los dueños, pues ver qué utilidad hay que darle. Si igual quisiera él llegar a donarlo, no. Son conjeturas que no podemos saber lo que él piensa, ¿no? Entonces, la primera labor, y para lo que hemos creado lo del crowdfunding con Hispania Nostra, son los trabajos de limpieza del montón de escombros que están repletos de las tumbas que se pueden ver debajo de los arcos, y una vez tengamos ya todos los huesos clasificados, que eso lo tiene que ir haciendo un arqueólogo, no podemos venir una cuadrilla de amigos ya y hacerlo solos, ¿no? Como voluntarios. Patrimonio no nos dejaría, por supuesto. Entonces hay que hacer ese tratamiento de los huesos. El ayuntamiento ha cedido un nicho para mientras hacemos la segunda labor, que es levantar la losa funeraria de los padres fundadores de Santiago y Santa Isabel, que debajo tenemos una cripta, ver en qué situación se encuentra la cripta, igual hay que sanearla, y mientras tanto esos huesos estarán en un nicho ahí en el cementerio de Alfaro, y posteriormente, si es viable, se meterán, que es lo que queremos, por supuesto, se meterán dentro de la cripta. Vamos a acercarnos, si te parece, Enrique, para ver un poco el estado en general de la iglesia. Nos comentabas que estáis haciendo un crowdfunding. Sí. ¿Cuánto lleváis recaudado y cuál sería el objetivo óptimo, digamos, para ayudaros, ¿no? Desde luego. Pues mira, hay un primer objetivo que es para realizar el trabajo solo de ese escombro, son unos 2.600 euros. Hoy por la mañana, la última vez que he visto, que me he metido dentro de la página web de Hispania Nostra, había 1.030 euros, con 5 aportaciones. Eso es lo que a mí me está preocupando un poco, que son pocas aportaciones, ¿no? Entonces hago el llamamiento pues, al pueblo para que veo que tienen muchas ganas, además de colaborar. Igual es solo sentarse simplemente y perder 5 minutos y entrando en la página de Hispania Nostra, en la pestaña de micromecenazgo, ahí está proyectos en campaña y aparecemos, como solo estamos de momento nosotros, que no tienen otra hora en marcha, ahí ya pues se puede donar. Y tiene además una serie de alicientes que sí, pues hemos hecho que por 50 euros te hacen una visita guiada al ninfeo de aquí, al ninfeo romano. Si donas 100 euros tienes una visita guiada a las eras de San Martín, que es donde está Garacurris, y por 150 euros pues tienes la visita a la colegiata, que está pues toda la parte de arriba, que se puede ver la antigua fachada, la principal fachada que hubo antes de que se hiciese la siguiente. Son motivaciones para la gente para que pueda, aparte de luego de que si eres una persona física, tienes un 80% que te desgravan en la declaración de la renta del año siguiente. Y siendo una persona jurídica o una empresa, es un 35%. O sea, que es el mayor, más que nada es lo principal por lo que nos hemos
asociado, digamos, con Hispania Nostra, porque nosotros como asociación pequeña del pueblo no tenemos la opción de dar esa... no podemos decirles os desgraváis, ¿sabes? No estamos en el marco legal ajustado para que podamos hacer una deducción en la declaración de la renta para ellos, para los donantes. Enrique, para los habitantes de Alfaro, ¿qué significa esta iglesia para vosotros? Pues mira, en estos días empezó ayer la campaña y es cierto que por las redes, como ahora todo va por las redes, pues en Facebook pues todos se acuerdan. El último que he leído ahí en Facebook pues era la verja que hay allí tan bonita que separaba lo que era el convento de las monjas con lo de los padres franciscanos, ¿no? El otro decía, pues yo hice la comunión, me cuenta la historia de la comunión, mi madre me vistió de verde en lugar de blanco, como todo, bueno, cosas así, ¿no? Y la verdad es que todos tienen mucho cariño. Hay gente que le ha rezado muchas veces a la Virgen que tenemos ahí, al franciscano, o sea, hay diferentes capillas que a la gente tiene mucho cariño, ¿sabes? Entonces, están ilusionados con el proyecto. Lo que hace falta es el empujoncito ese para que vean que se puede realizar de verdad. De hecho, lo conseguiremos, está claro. Somos 10.000 habitantes en Alfaro. La cifra total son 6.570 o así. No es una cifra... Si la mitad ponemos 1 euro, casi lo tenemos. O sea, es muy fácil. Yo creo que es viable conseguirlo. Luego también hemos estado escuchando por las redes que hay, pues oye, la gente se está empezando a menear y decir, oye, pues también podríamos hacer como lo de la hucha del cáncer o tal. Bueno, pues son cositas también que si por lo que sea no se llegase con esto, pues se podría llegar a hacer. Si no es para este proyecto, que si sale bien lo haremos con el dinero que cojamos de Hispania Nostra, para una siguiente etapa, porque esto ya ves todo lo que hay aquí. O sea, aquí hay etapas, aquí hay etapas. Ahora es un pequeño paso el que vamos a dar, ¿no? Pero el recorrido es muy largo, es largo, y hay que tener fondo para aguantarlo. Además, bueno, vemos aquí atrás los escombros, que se pueden ver también lo que decías, los restos. Ahí están los fémur, por ahí se ve un trozo de cadera, un omoplato veo por allá. O sea, es que yo la verdad que la primera vez que entré... Impacta, desde luego, impacta muchísimo, que hay que entrar ahí. Impacta muchísimo. Y dices, esto no puede ser, que son alfareños. Totalmente. O sea, que es que son alfareños, además de familias nobles de antaño, ¿no? O sea, aquí hay huesos de los señores Vallés, que hicieron bastante por el pueblo. Creo recordar que también hay de los apellidos Urtubia. Claro, son 6 tumbas las que se han abierto ahí. Claro, ellos, los albañiles, con motivo lo hicieron, porque claro, tenían que llegar a una base fija y fuerte para poder apuntar a semejante arco. Entonces, pero vaya, la primera vez cuando lo vi a mí me impresionó muchísimo. Primero porque lo vi carente de empatía total, ¿no? Hacia lo... Total. No sé si es que... Sí, fue un procedimiento de urgencia, desde luego, pero hay que terminar el trabajo. No puedes dejar eso así. Había que haber agrupado los huesos y no sé, o meterlos en algún hueco de la iglesia, o no sé cuál hubiese sido el procedimiento, pero seguro que no. Además, al final es historia de Alfaro. Correcto, y bueno, como bien decías, son familias, personas, claro, que desde luego, bueno, lo que hemos comentado, que el crowdfunding sigue abierto. Sí, estoy segura de que lo vais a conseguir, además con la difusión, con el apoyo de todos los alfareños y de todos los riojanos, que por supuesto que quieran colaborar, empresas particulares, todo el mundo es bienvenido. Así que, Enrique, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más, lanzar un último mensaje. Pues recordarles simplemente que estamos dentro de la página web de Hispania Nostra, en la pestaña de micromecenazgo, y ahí aparece proyectos en campaña, y ahí aparecemos nosotros para poder donar lo que buenamente podáis. Recordar que si no hacemos nada, terminará cayéndose. Muchísimas gracias, Enrique. Que vaya muy bien y mucha suerte. Bien, Natalia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Natalia, pues a todos aquellos que queráis aportar vuestro granito de arena para salvar esta iglesia de San Francisco de Alfaro, pues seguid esas indicaciones y podréis hacerlo. Continuamos, vamos a hablar de un tema que la verdad es que nos está trayendo muchísimos quebraderos de cabeza, sobre todo a los padres y también a la Organización Mundial de la Salud, que ya ha tildado el tema de como muy urgente. Ya más de 200 casos, estamos hablando de la hepatitis
infantil aguda todavía, parece ser, ahora nos lo van a aclarar, ¿no?, de origen desconocido. Y vamos a hablar de este tema con el profesor del área de Ciencias de la Salud de la UNIR y médico de la Unidad de Microbiología del Hospital Isabel Zendal, Pablo Barreiro. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días. Alarmante, ¿lo tildaría esto también de alarmante ya este tema de la hepatitis infantil aguda, Pablo? Hombre, es preocupante, ¿no? Que haya un número ya de eso, más de 200 niños que están teniendo una hepatitis que además, bueno, en algunos casos está siendo grave. Hay un 10% de ellos que han necesitado un trasplante, ¿no? Hombre, pues es una situación como para intentar aclarar lo antes posible. Bueno, todos los años, Pablo, hay casos de hepatitis infantil. ¿Por qué este tipo de hepatitis se preocupa tanto? Bueno, hay ya las hepatitis infantiles hace ya años que son bastante raras. Habitualmente se producían por alimentos, la hepatitis A, pero bueno, ya con las medidas de higiene que se toman, pues habitualmente pues ya es una hepatitis muy rara. Incluso hay vacuna, ¿verdad? La hepatitis B, que antes se transmitía por sangre o por alguna intervención, pues hay una vacuna ya que los niños todos la reciben desde el momento del nacimiento. Entonces sí es raro ver hepatitis de este tipo en niños y sobre todo en estos números y especialmente con esta gravedad. Ha llamado mucho la atención que además pues hayan aparecido como en pequeños brotes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención pues que fuese ocurriendo en países donde se empezaban a levantar un poco las medidas de aislamiento del COVID, como Reino Unido, Dinamarca, Holanda, y bueno, ahora nos ha ido tocando a nosotros, ¿no? Sí, es extraño y ya parece que se ha identificado una posible causa en un número bastante grande de estos niños. En el 80% de los que se ha analizado se parece relacionado con un virus, con el adenovirus, en concreto el F41. Bueno, bien, va apuntando un poco en esa dirección, pero en fin, todavía estamos estudiando y recabando datos. Bueno, uno al final, Pablo, lee muchas informaciones y una de ellas apuntaba que un adenovirus normalmente no causa una inflamación del hígado. No sé si estoy en lo correcto o no. No, son virus de catarro, de catarros habituales y a veces también de gastroenteritis. Sí que es verdad que en personas inmunodeprimidas los cuadros pueden ser más graves, puede haber también pues, inflamación, por ejemplo, de las meninges, del cerebro, y también puede haber hepatitis, pero siempre se suele relacionar con inmunodeficiencias, ¿no? Y también apunta que quizás el COVID también pudiese tener algo que ver en este tipo de hepatitis, Pablo, ¿cómo apuntabas? Bueno, es una hipótesis, ¿no? Hombre, viendo cómo está ocurriendo en países donde hay de nuevo una vida más o menos normalizada, más contacto social, y viendo también que está afectando a niños, se está comentando esa posibilidad de que pudiese estar relacionado con, al haber vuelto a esa vida social activa, los niños que están todavía en una fase de maduración inmunológica, al ponerse en contacto con este adenovirus, que es un adenovirus relativamente común, pues estén teniendo cuadros más graves de los habituales, ¿no? Insisto, es una hipótesis que intentaría un poco pues aunar todo lo que se está observando, pero bien, hay que confirmarla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Ya sé que esta pregunta supongo que es muy difícil de contestar, pero ¿cuándo se podrá saber la causa exacta de este tipo de hepatitis, Pablo? Bueno, yo creo que en breve, se está estudiando de forma muy intensa, la Organización Mundial de la Salud y todos los ministerios y organizaciones europeas están en ello y yo creo que iremos teniendo datos en breve, ¿no? Que confirmen este agente causal y si hay algún otro factor implicado, ¿verdad? A lo mejor hay algo más que se nos escapa, alguna interacción, a ver cuáles son las características exactas de estos niños que han tenido los cuadros más graves y podemos identificar algo que lo prediga, pues yo creo que se está trabajando a marchas forzadas para aclarar este problema lo antes posible. Así se ha manifestado la OMS y así estamos un poco todos, ¿no? Pablo, cuando aparecen noticias de esta índole, bueno, pues surgen diversas voces, sobre todo aquellas personas quizás negacionistas de la vacuna contra la COVID. Enseguida yo creo que mucha gente dijo,
esto es una consecuencia de esta vacuna. ¿Está descartada? Sí, esto yo creo que está descartado. Estadísticamente no hay aparentemente ninguna relación. Es verdad que algunos niños pues habían dado PCR positiva, pero no explica todo este número de casos que se ha detectado. No se ha encontrado esa relación. Tampoco se ha, por supuesto, encontrado relación con otros virus conocidos que he comentado antes, el virus A, el B, el C, el D o el E. Eso se ha estudiado. Tampoco parece que haya ningún tóxico implicado, ningún alimento. La distancia geográfica de los casos es muy grande. En fin, yo creo que esas hipótesis se han más o menos ido descartando. Indonesia ha reportado tres muertes ahora mismo. Sí, ha habido ya algunos fallecimientos, lamentablemente, sí, y algunos casos pues también de trasplante hepático, ¿no? Sí. Bueno, vamos a decirles sobre todo a esos padres y madres que nos estén viendo, quizás en ponerles un poco en preaviso, ¿no? Sin alarmar, pero sí siendo conscientes de qué tiene que ocurrir, qué tienen que observar como para llevar a su hijo a un hospital por si acaso puede llegar a ser un tipo de esta hepatitis, Pablo. Sí, bueno, el cuadro comienza siendo como una gastroenteritis, vómitos, diarrea, fiebre, y luego pues lo que llama la atención es que los niños empiezan a apagar un poquito, empiezan a estar más flojitos y luego se ponen amarillos, empiezan a coger ese color cuando hay una enfermedad hepática de ictericia, ¿no? De color amarillo. Yo creo que eso, ante un cuadro más o menos así, que se vea que no está evolucionando de la forma normal, la típica gastroenteritis que está siendo más grave de lo normal. Yo creo que hoy por hoy en un niño entre esa edad, que se ha visto entre el año y hasta los 15 años, aunque la verdad es que la mayor parte de los casos son entre 2 y 7 años, pues sí que sería bueno consultar. ¿Cómo se transmite esta hepatitis, Pablo? Sí, bueno, la transmisión es oral, posiblemente sea fecal-oral, es decir, pues se elimina por heces y con las manos sucias, ¿no? Digamos, ¿no? Fecal-oral, sí, por la vía digestiva, ¿no? ¿Y alguna medida de prevención que podamos aconsejar a los padres y las madres que nos estén viendo? Pueden ser quizás parecidas a las del COVID, ¿no? Sí, las medidas de higiene más habituales, sobre todo pues eso, el lavado de manos y la higiene alimentaria, ¿no? Sí. Hay algunas comunidades, Pablo, que han decidido crear protocolos especiales para la detención de este tipo de hepatitis. ¿Cómo lo valoras? Sí, claro, hay que estar muy pendiente de los casos. Bueno, primero sobre todo para tratar a los niños que lo necesiten lo antes posible y luego para, como decía, bueno, pues aclarar un poco la causa y factores asociados, ¿no? Aparte de eso, aparte de la atención, importa investigar bien estos casos para llegar a ver cuáles son los motivos, ¿no? ¿Están los padres y madres, cómo lo sentís allá en los hospitales, Pablo? ¿Están los padres y madres alarmados? ¿Ves que la gente acude más al hospital al mínimo signo de, pues eso, de una gastroenteritis o algún síntoma de este tipo? Bueno, hay consultas, sí, pero no percibo yo que haya una gran alarma, ¿no? Pero bueno, en España afortunadamente ha habido un número todavía bajo de casos, pero bueno, en fin, estamos un poco todos pendientes. No he percibido yo gran alarma, ¿no? Pero yo creo que sí que hay ya, gracias a los medios, un conocimiento del problema y, en fin, esperemos que no haya más casos en España, pero yo creo que todo el mundo está ya informado y bastante alerta, ¿no? Bueno, pues Pablo Barreiro, muchísimas gracias por atender a esta casa ATVR y esperemos, como bien decías, que esto no vaya más y no tengamos más casos ni en España ni en ningún sitio, por supuesto, y se llegue sobre todo a la causa, al origen de esta hepatitis. Muchísimas gracias. Ojalá, un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Y no dejamos a los niños al lado, sino que además vamos a hablar también de un sistema, un proyecto que ha desarrollado la pedagoga María José Madorrán para ayudar a los más pequeños, a los niños entre 2 y 5 años que están en pleno aprendizaje de lectoescritura, pues a ponérselo un poquito más fácil, incluso si tienen algún problema. Es un proyecto tanto para los centros educativos como para hacer ustedes también en sus casas. Lo conocemos un poquito más.
Es un método de lectoescritura que son 7 libros. Los 5 primeros enseñan lo que son los fonemas o las letras y cómo se van uniendo, y la segunda parte son 2 libros que son lecturas, que es aplicarla. Claro, la diferencia de este método con otros métodos que hay es que está muy adaptado a la realidad. No solamente en los contenidos de las frases que emplea, sino también porque hace especial atención a las investigaciones últimas, que son las que dicen cuáles son los predictores del éxito lector, y son la velocidad de denominación y son la conciencia fonológica. Entonces el método integra la velocidad de denominación, la conciencia fonológica, y a la vez trabaja de forma sintética y analítica, o sea, de lo particular a lo global y de lo global a lo particular. Y bueno, luego pues es muy creativo, los dibujos son muy agradables y es muy machacón en el sentido de que todo está muy sistemático, muy secuenciado, y pretende pues eso, llegar a que adquieran un proceso lectoescritor correcto. Primero se basa en la experiencia que tienes, que llevas 30 y pico años trabajando con niños con dificultades, sin dificultades, etc. Y ves también cómo sería que adquiriesen bien la lectoescritura. Y cuando ya tienes bastante contenido, porque lo has hecho con los niños en la práctica, en los colegios, en privado, es cuando también investigas qué novedades hay más, qué más te puede aportar los estudios. Y ya con el fin de elaborar un material que sirva no solo para un cole o para 2, sino ya para todos, es cuando incorporas algunos elementos que igual no tenías o que igual sabías pero no sabías que eran tan potentes. Se puede empezar en infantil, en los 4 años preferentemente, y se puede empezar y puede ser global para toda la clase, y se puede empezar también en 5 años o se puede empezar con 6 con alumnado que no haya adquirido la lectoescritura, y entonces antes de que siga avanzando en el sistema educativo y por tanto con un fracaso, pues se vuelve a empezar, que podría ser empezar pues en vez desde el cuaderno 1, desde el cuaderno 3, etcétera, ¿no? Y está adaptado para eso, para trabajar en clase, para trabajar en aula de PT, para trabajar en casa, incluso al final tiene un solucionario de las páginas, y bueno, creo que está muy completo, lleva un compromiso para los niños, un método de trabajo para que los padres o los profesores lo sigan también, y bueno, y ya luego un diploma de que lo han hecho muy bien, y en el caso de los laboratorios de lectura, un carnet lector para que sigan cogiendo libros en sus bibliotecas. Bueno, es que ya lo tenía enfilado esto creo que desde que empecé a trabajar. Vi cómo aprendían a leer y a mí me parecía que se podía hacer alguna cosa y las iba haciendo. Conforme he avanzado en la carrera, pues he trabajado individualmente, en grupo con los alumnos, y he preparado materiales para aprender a leer y escribir. Y luego ya, pues antes de jubilarme, ¿no?, ya tenía preparado el quiz de la cuestión, ya sabía lo que quería, ya sabía cómo era el método, ya tenía mucha información, muchas pruebas hechas con alumnado, y entonces ya pues solo me faltaba investigar y comprobar que lo que me parecía a mí era correcto y añadir algo que enriqueciera más. Subliminalmente sí que hago mucha hincapié en la atención. Entonces las preguntas a veces de este dibujo, en estos dibujos tienen A, es un avión, ¿no?, al principio, pero otras veces les digo al final, en medio. En fin, juego para que siempre que vean el mismo patrón de actividad no vayan inmediatamente a hacer lo mismo, tengan que escuchar la instrucción, ¿no? Y eso me parece importante porque creo que la desatención ahora mismo es un factor
grave en nuestro alumnado y a veces también en nosotros mismos. Bueno, ahí estaba ese proyecto de María José Marrodán, pedagoga, laboratorio de palabras para aquellos niños entre 4 y 6 años que quieran aprender a leer, a escribir, esas pautas de lectoescritura, pues hacerse un poquito más fácil, que nunca viene mal. Nos vamos a ir a publicidad, señores, pero no se muevan, les vamos a dar algunos consejitos para ponerse en forma para este verano y luego pues para compensar una receta rica. Hasta ahora.